Buenos días, chicos. ¿Me logran escuchar? Sí, ok. Buenos días. De antemano les saluda la doctora Flor Beltrán, médico gastroenterólogo del Buenos Hospital días. Lorenzo. Me van a disculpar ahorita que soy un poco disfónica. Voy a tratar de hablar lo más claro que pueda para que me puedan captar el mensaje el día de hoy. ¿Logran ver el PPT? Sí se ve, doctora. Ya, perfecto. Bien, buenos días. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de diarrea aguda. Es una de las patologías más frecuentes que nosotros podemos tener dentro de la atención y la práctica diaria, tanto como médicos generales como médicos especialistas van a poder evaluar, diagnosticar y tratar esta patología. Como definición, podemos mencionar que la diarrea aguda se define principalmente con el aumento de la frecuencia o cambio de la consistencia de las deposiciones. No solamente es la cantidad que una persona con diarrea pueda tener por vez, sino también es la frecuencia. Si normalmente una persona tiene un hábito defecatorio de 2 a 3 veces al día, en aquellas personas que tienen 4, 5, 6 o más veces al día, también se está considerando como diarrea. Lo importante en la definición de diarrea aguda es el tiempo. Todas deposiciones que cambien en la consistencia y en la frecuencia por un lapso de 14 o menos días es considerado como diarrea aguda. Sin embargo, a nivel teórico, también se describe que la diarrea está definido por un peso de las deposiciones no formadas mayor a 250 gramos en 24 horas. Pero como ustedes entenderán, esta definición es un poco impráctica, porque es difícil que los pacientes puedan cuantificar estas deposiciones durante cada evento que se pueda presentar. Por eso que como resumen podemos definir que la diarrea aguda es tanto el aumento del contenido y o el aumento de la frecuencia, teniendo como base 3 veces al día. Desde el punto de vista del mecanismo de producción, podemos clasificar a la diarrea en 3 tipos: la osmótica, la secretora y la inflamatoria. En el caso de la osmótica, principalmente se va a dar por la presencia de sustancias no absorbibles a nivel del lumen intestinal, que muchas veces pueden ser desencadenados por factores externos como la lactulosa o la lactosa en aquellos pacientes, por ejemplo, que son intolerantes, donde la diarrea va a ser mucho más acuosa, y esa es la diferencia que va a tener con el resto de diarreas. En el caso de las diarreas secretoras, en este mecanismo está asociado directamente a la presencia de toxinas bacterianas que van a disminuir la absorción del agua a nivel de la luz intestinal y por lo tanto aumentan la secreción de moco y agua hacia la luz que va a producir estas deposiciones líquidas. Las características de este tipo de diarrea secretora es que justamente al no poder absorber el agua y a formar más moco es que las deposiciones van a ser muy acuosas y con moco presente. En el caso de las diarreas inflamatorias, ya estamos hablando de episodios de diarrea donde va a existir un daño a nivel de la mucosa, ya sea por procesos inflamatorios, infecciosos o isquémicos. Por ejemplo, aquí está asociado a la shigella o algunas otras enfermedades no infecciosas como la enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis isquémica, que tienen que tenerse en cuenta en estos casos. Cuando hablamos de la fisiopatología de la diarrea, vamos a entender el por qué se presentan estos tipos de diarrea, ya sea osmótica, inflamatoria o secretora, ¿no? Donde vamos a encontrar que se presenta una disminución de la absorción de agua y electrolitos a nivel de los eritrocitos, que se da principalmente a nivel de los canales de sodio, cloro y cloruro de sodio.
¿no? Esto va a hacer de que pase más sodio hacia la luz intestinal y jale agua hacia la luz, y por eso es que se produzcan en estos casos las diarreas acuosas. Cuando ya hay un daño o compromiso de estas bacterias, principalmente las enterotoxigénicas, donde estas bacterias se van a adherir a la mucosa, van a producir mecanismos inflamatorios a nivel de la pared, que es lo que va a producir, muy aparte de producir agua, moco, vamos a ver contenido sanguinolento. Por eso que, de acuerdo a las características de las deposiciones, nosotros podemos tener una idea de que sí es una diarrea osmótica, secretora o inflamatoria. De acuerdo al tipo o al nivel de intestinal que está comprometido, también podemos ver qué tipos de toxinas o de bacterias o de gérmenes están comprometidos. Dentro de ellos, los patógenos de intestino delgado, tenemos a la cabeza las enterotoxinas secretoras como el Vibrio cólera, que da la característica más que nada de una diarrea acuosa. En el caso cuando ya tenemos trastornos absortivos a nivel de las vellosidades intestinales, estamos hablando a nivel de intestino delgado, estamos hablando a la cabeza de enfermedades o de procesos infecciosos virales, donde va a haber agua, pero a la vez también va a haber moco por el daño a nivel de las vellosidades mismas. También relacionado a infecciones por Giardia, Ciclosporidia, Cristosporidium, etc. Pero cuando ya tenemos un daño a nivel ileocólico, vamos a encontrar compromisos de las enterotoxigénicas, como la salmonella, la shigella, el campylobacter, donde la característica principal no solo va a ser agua y moco, sino también ese sanguinolento. La etiología, como hemos visto, a la cabeza está dado por microorganismos diversos que pueden causar diarrea aguda por dos tipos de mecanismos principales. Por un lado, la hipersecreción por acción de toxinas sobre el nivel del enterocito, que era lo que se estaba mencionando, pero teniendo una histología normal, donde no hay un compromiso netamente de las células y por lo tanto no va a haber sangre. Y el otro mecanismo va a ser por invasión de estas mismas bacterias o enteropatógenos a nivel de la célula intestinal, lo que va a producir es fasciación de la mucosa, pérdida de sustancia, daño histológico, lo que va a causar la disminución de la capacidad absortiva, un aumento de la molaridad, va a jalar más agua hacia la luz, va a formar más moco por el mismo proceso inflamatorio, pero a su vez, por el mismo daño de la mucosa, por esa fasciación, va a producir sangre en las deposiciones. De acuerdo al nivel, como hemos estado mencionando, del compromiso de los patógenos, ya sea intestino delgado, región ileocólica o ileocólica, vamos a ver la variedad de los patógenos que pueden invadir a nivel de la luz y a nivel de la capa de la mucosa intestinal. De acuerdo al tipo de patógeno, nosotros vamos a poder pensar en la fisiopatología que estos pueden causar y por ende el nivel de intestino que está siendo afectado. Dentro de la patología, dentro de la etiología de la diarrea vamos a tener a la cabeza las bacterias, pero sin olvidar el tema de los virus. Muchos de los procesos infecciosos diarreicos agudos son procesos virales que se autolimitan y no requieren en su mayoría tratamiento antibiótico. Sin embargo, tenemos que tenerlo en cuenta, puesto que cualquier episodio de diarrea, la mayoría de pacientes están acostumbrados a automedicarse y eso en el tiempo va a generar mucha resistencia bacteriana, lo que va a hacer de que en los años ya las bacterias ya no sean muy resistentes y ya no toleren fácilmente o respondan a algún tratamiento convencional. Pero dentro de las bacterias más frecuentes tenemos a la Escherichia coli, tenemos al Campylobacter, al cólera, al Shigella, dentro de los más frecuentes, ¿no? El Clostridium difficile está más relacionado a diarreas acuosas o diarreas agudas, pero principalmente dadas por
exceso de antibióticos, principalmente pacientes que son inmunosuprimidos o pacientes hospitalizados que requieren un tratamiento prolongado con antibióticos y estos antibióticos barren con la flora intestinal y producen una diarrea secundaria a fármacos donde invade el Clostridium difficile y es otro agente patógeno frecuente. Pero también tenemos que tener en cuenta aquellas infecciones parasitarias que ya pueden ser dadas tanto por protozoarios o por el niño. Dentro de ellos, el Cryptosporidium, las giardias intestinales, la entamoeba, la ciclospora, el Blastocystis hominis, aunque no es un patógeno muy agresivo, suele verse también relacionado a episodios de diarrea, pero principalmente diarreas acuosas de tipo osmótica. En el caso de los esmintos, el estrogiloides o el Schistosoma manzoni es otro de los parásitos que también tenemos que tener en la cabeza. Pero no son los únicos causantes de diarrea aguda. Aquí vienen también el hecho de tener diagnósticos diferenciales presentes en aquellos pacientes que podemos pensar que ha sido una diarrea convencional y que no responden a un tratamiento habitual. Esos casos tenemos que pensar en fármacos. Por ejemplo, es muy frecuente tener pacientes con diabetes que toman metformina y la metformina se asocia también a una alteración a nivel de la absorción de agua y produce una diarrea de tipo acuosa. Cada vez que los pacientes toman la metformina, muchos de ellos manifiestan episodios de diarrea. Entonces hay que estar evaluando qué fármacos puede el paciente estar tomando que puedan ocasionar una diarrea que no necesariamente va a ser de tipo infeccioso. A la vez también aditivos alimentarios como la lactosa, por ejemplo, ¿no? Muchos pacientes intolerantes a la lactosa cursan con diarrea, algunos tóxicos o algunas sustancias tóxicas que puedan producir diarrea también, colitis isquémicas. También tener en la cabeza los episodios de enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal suele presentarse con frecuencia en la adultez joven y adulto, y adulto, y en la adultez. Entonces, todo paciente que viene con diarrea y que no responde a un tratamiento convencional, debemos de también pensar en estos diagnósticos diferenciales que nos puedan llevar a otro tipo de diagnóstico y por ende a otro tipo de manejo. En general, los episodios de diarrea los podemos clasificar en 3 tipos. La diarrea aguda, que ya hemos visto aquella que se va a presentar dentro de los 14 días. Las diarreas disentéricas, que es aquellas diarreas que presentan moco, pero a la vez una sangre marcada presente en las deposiciones. Y una diarrea persistente, que es aquella diarrea que se presenta por más de 14 días, pero menos de 28 días. Aquí viene otra también categoría de definición de diarrea, que son las diarreas crónicas, que ya sería una cuarta definición, que es aquella diarrea que persiste por más de 4 semanas o por más de 30 días. Entonces, en toda evaluación inicial del paciente, tenemos que evaluar lo primero, la severidad de la enfermedad, la magnitud o el grado de deshidratación que puede tener ese paciente, porque es el riesgo que puede llevar a hacer hipovolemia, shock hipovolémico con falla principalmente renal y que en el tiempo pueda llevar o condicionar incluso a diálisis o a necesidad de reposición de volumen, pero ya con lactato de Ringer. Entonces, es importante en todo paciente, lo primero que debemos evaluar con diarrea es el grado o el nivel de deshidratación que pueda tener. Identificar por medio de una buena anamnesis y de una buena historia clínica rápida y sucinta, porque normalmente son las emergencias donde detectamos estos cuadros, identificar las causas probables de esta diarrea con un examen físico dirigido, principalmente viendo mucosas, viendo escleras, viendo mucosa oral. En los casos de las edades pediátricas y en los adultos mayores, ver el signo de pliegue, una buena evaluación a nivel de abdomen, si está hablando depresible, los ruidos suelen estar incrementados con un peristaltismo incrementado, muchas veces incluso distendido con abundante timpanismo y dolorabilidad que normalmente es difusa, ¿no? Son hallazgos importantes que tienen que tener en cuenta en estos pacientes. En edades pediátricas más es importante también el peso corporal. Acuérdense que tanto los niños, los extremos de la vida, los niños y los ancianos suelen tener más composición de agua.
y suelen deshidratarse con una baja de peso rápida, pero porque están perdiendo agua principalmente, ¿no? Fuera de el resto de funciones vitales de temperatura, pulso, frecuencia cardíaca, presión arterial para ver que el paciente no está haciendo hipotensión o taquicardia de forma compensatoria. Asimismo, también ver si es que hay aparición de otros síntomas asociados, como en algunos casos, por ejemplo, en la gastroenterocolitis aguda, que fuera de tener diarrea, también presentan náuseas, vómitos persistentes que hacen que tenga una intolerancia oral y que no permita la hidratación rápida bioral. Importante también tener en cuenta los antecedentes patológicos. Ya les he mencionado, por ejemplo, un paciente diabético o un paciente incluso hipertiroideo que debuta con un cuadro de tirotoxicosis puede llevar a una diarrea persistente o una diarrea aguda de tipo acuosa de gran magnitud que llegue a la emergencia por deshidratación. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho una buena anamnesis y un examen clínico, vamos a poder valorar el grado de deshidratación que tiene ese paciente. Y para eso se utiliza el método de DACA para poder evaluar el manejo que se va a tener en estos casos de acuerdo al grado de deshidratación que tenga. Entonces, rápidamente en el paciente nosotros tenemos que ver el estado general, si es un paciente que está activo, conversa de forma regular, es un paciente hipoactivo, con una fase quejumbrosa o está, en el caso de los adultos mayores, está letárgico, está o hipoactivo o irritable. En el caso de los ojos, si están hundidos o no, si las mucosas están secas, si tiene mucha sed, que también es un signo que nos puede hacer inducir o pensar de que realmente el paciente está deshidratado. El pulso, si es un pulso débil, fuerte, si es que hay taquicardia o no, la turgencia de la piel. Y el diagnóstico que principalmente nos los va a dar la presencia de estos signos, ¿no? Si el paciente tiene una diarrea, pero no tiene ningún signo de alarma, prácticamente no hay deshidratación y lo que tenemos que hacer más bien es evitar la deshidratación y para eso es que se le indica los ceros de hidratación bioral. En el caso de los pacientes que ya están presentando cierta letargia, que ya están los ojos hundidos, las mucosas secas, que hay presencia de sed, los pulsos que están un poco débiles, con una turgencia de piel reducida, ¿no? Ya estamos viendo ciertos signos de deshidratación y tenemos que empezar una hidratación rápida. Ahora, la hidratación tiene que ser, mientras el paciente tenga tolerancia vía oral, lo mejor es hidratar vía oral. Si el paciente no tolera la vía oral, definitivamente vamos a tener que colocar una vía periférica y hacer hidratación rápida, tanto con cristaloides, pero sin olvidar el aporte de glucosa por medio de la destroza para reposición de electrolitos también. Y en el caso del grado C, que ya está un paciente letárgico, que prácticamente la mucosa está totalmente seca, no tiene la capacidad de beber por la letargia marcada que tiene, el pulso que está muy débil, estamos hablando de una deshidratación severa, donde la hidratación definitivamente tiene que ser endovenosa hasta que se restituya un poco las funciones vitales y de ahí pasaremos a vía oral mientras exista tolerancia, mientras no existan náuseas ni vómitos. Con respecto a los signos y síntomas más frecuentes, vamos a ver que la fiebre puede estar asociado, pero principalmente a presencia de infecciones con enteropatógenos invasivos. Principalmente en edades pediátricas, los inicios de los cuadros con fiebre suelen ser procesos virales asociados a rotavirus y eso hace que cambie el esquema. Mientras que en los adultos, con la presencia de fiebre, nos hace pensar más en enteropatógenos que requieren tratamiento antibiótico. En el caso de las edades pediátricas con fiebre, más nos hace pensar en infecciones virales, donde lo que tenemos que hacer más que nada son medidas higiénico-dietéticas y una hidratación pronta para evitar la deshidratación, más no un tratamiento con antibióticos, puesto que es un proceso viral. En el caso de deposiciones sanguinolentas, ya hemos mencionado que son deposiciones que son principalmente por enteropatógenos invasivos. Entonces ahí estamos hablando de procesos infecciosos bacterianos y que requieren definitivamente tratamiento antibiótico asociado al resto de medidas que estamos mencionando. Y si hay vómitos, estamos hablando más que nada de una gastroenterocolitis,
que en muchos de los casos suelen ser procesos virales, pero que en aquellos casos que no revierten fácilmente, que pasan ya las 24, 48 horas, ya estamos hablando de bacterias enterotoxigénicas donde ya requiere tratamiento antibiótico asociado. Dentro de las características clínicas adicionales hemos mencionado el dolor abdominal y la presencia de las heces sanguinolentas, que de acuerdo a la presencia de los síntomas o signos que se presentan, nos pueden hacer suponer el tipo de patógeno que está relacionado a estos cuadros de diarrea. Mientras que, por ejemplo, la giardia suele no producir fiebre, suele no producir reacción inflamatoria en heces positiva, no requiere muchas veces cuadros de antibiótico, pero sí reposición de la dieta, pero sí antiparasitarios. Sin embargo, en el caso de la Shigella, Salmonella, son patógenos muy invasivos, muy agresivos, por así decirlo, a la mucosa, y eso se va a traducir en dolor abdominal, en fiebre, en reacción inflamatoria en heces positivo, muchas veces en presencia de náuseas y vómitos que requiera un tratamiento endovenoso, con presencia de sangre, tanto ectoscópica como microscópicamente. Cuando nosotros ya tenemos un paciente con diarrea y lo estamos evaluando, tenemos que ver los signos o síntomas que puedan hacernos pensar de que este paciente tiene una diarrea aguda severa con probabilidad de deshidratación severa. Y eso nos los va a dar los signos de hipovolemia que hemos mencionado, como hipotensión, taquicardia o bradicardia. Si es que hay un sangrado masivo de tipo hematoquesia, si es que hay una fiebre por encima de 38 grados o más de 6 cámaras al día, o una diarrea persistente por más de 48 horas con dolor abdominal persistente. Estos son signos de una probable deshidratación severa con una diarrea, lo más probable por enteropatógenos, que tenemos que tener mucho hincapié, principalmente en los pacientes adultos mayores, más aún si es que tienen algunas comorbilidades descompensantes como la diabetes, VIH, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etc. Ahora, el diagnóstico de los cuadros de diarrea principalmente es clínico. Es de acuerdo a la anamnesis, a la información que el paciente nos brinda y al cuadro clínico y a los hallazgos físicos que nosotros encontramos. Muchas veces estos pacientes no requieren exámenes de laboratorio que nosotros nos hagan confirmar el diagnóstico, puesto que de acuerdo a las características del cuadro clínico y a las características de las heces, a nosotros ya nos hacen predecir el tipo de diarrea que está presentando. Cuando nosotros tenemos dudas o tenemos sospecha de que pueda ser de repente un proceso viral o un proceso no infeccioso, es cuando nosotros recurrimos a los exámenes de laboratorio, principalmente para buscar parásitos o para buscar patógenos no frecuentes, por ejemplo, los pacientes inmunosuprimidos como VIH, pacientes oncológicos, pacientes cirróticos, donde ya tenemos que pedir cultivo en heces. La determinación de leucocitos fecales o de reacción inflamatoria en heces es útil para un diagnóstico inicial, mas no es determinante. Porque, ¿qué pasa? Muchos de los pacientes que llegan ya a una consulta ya han sido previamente medicados. Muchos de ellos ya fueron a la farmacia, tomaron algún antibiótico que le recetaron, o por ahí algún farmacéutico o algún familiar en casa, y suelen haber reacciones inflamatorias falsamente negativas por ya premedicación. Entonces, no es un determinante para un cuadro infeccioso. Si nosotros tenemos los hallazgos clínicos, tanto físicos como de las características de las posiciones, con alta sospecha de diarreas infecciosas, principalmente por la presencia de moco, sangre, dolor abdominal, fiebre, manifestaciones sistémicas como náuseas, vómitos, entonces podemos tratar a estos pacientes muchas veces sin necesidad de hacer una reacción inflamatoria en heces o a pesar de tener una reacción inflamatoria de heces negativa. Ya para la detección de otros tipos de patógenos menos frecuentes pero más agresivos como el Clostridium difficile, ahí sí vamos a tener que solicitar ELISA para toxinas de Clostridium difficile, principalmente para aquellas diarreas nosocomiales. Y en aquellos pacientes que tenemos sospecha de que las causas de la diarrea sean por otras causas no infecciosas, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal o la colitis isquémica, ahí ya tenemos que indicar procedimientos endoscópicos para visualizar y poder tomar muestras de biopsia que nos lleguen al diagnóstico final.
Como les he mencionado, no todas las diarreas son infecciosas. Hay diarreas también que pueden ser ocasionadas por medicamentos o por otros procesos inflamatorios intestinales que tenemos que tenerlos en cuenta como diagnóstico diferencial. Dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, la colitis indeterminada. También otros cuadros que producen diarrea como las colitis microscópicas, las colitis colágenas o incluso también las diverticulitis aguda que pueden empezar como un cuadro de diarrea, pero que en el transcurso de los días se puede ya, digamos, como plasmar como un cuadro en sí de una diverticulitis. Y otros casos menos frecuentes como la trombosis de la mesentérica y la colitis isquémica, donde hay un sufrimiento a nivel de la mucosa por isquemia, y eso se traduce en dolor abdominal, formación de moco y liberación de agua como respuesta al proceso inflamatorio isquémico. Como les mencionaba, en el tratamiento la mayoría de los casos se autolimitan. Muchos de los procesos infecciosos son virales o son por transgresión alimentaria, por intoxicación alimentaria o por ingesta de alguna sustancia tóxica o no tolerante como la lactosa. Entonces, muchos de ellos se autolimitan y al autolimitarse no requieren mayor tratamiento más que cuidados en la dieta y la buena hidratación. Al final, lo que el paciente lo va a llevar a la emergencia o a la consulta son el cuadro de manifestaciones sistémicas, el hecho de tener náuseas, el hecho de no tolerar la vía oral, el hecho de los vómitos, el malestar general que muchas veces es producido por la deshidratación. Lo más importante en un cuadro de diarrea aguda es educar al paciente e insistir con una buena hidratación. Si el paciente está en casa o es un paciente en consulta externa, lo más importante es una hidratación bioral. Se usan los ceros de rehidratación oral, aunque muchas veces estos sobres que reparte el ministerio no son muy tolerados porque son preparados que fueron realizados en las épocas de pandemia del cólera, donde hay una gran deshidratación con pérdida de electrolitos masivo, que hace que estos sueros en sobres sean muy salados y muchas veces muy intolerantes por los pacientes. Por eso que ahora ya salen otras formulaciones de suelos rehidratantes que existen en el mercado como Electroral, Electrolyte, Frutiflex, diferentes marcas en el mercado que tienen una concentración normal, tanto para edad adulto pediátrica, para poder hidratar al paciente. En promedio, un vaso por cada deshidratación, que sería 250 mililitros, que es el promedio que se pierde en cada deposición de 200 a 250 mililitros de agua. En general, las medidas higiénico-dietéticas, si están con diarrea, evitar los lácteos, evitar las grasas, evitar los alimentos crudos, tratar de consumir alimentos que le aporte, en cierto modo, el gluten, que les va a permitir compactar, o el almidón, que les permite compactar las deposiciones en aquellos pacientes que no son intolerantes al gluten, para poder controlar los síntomas e impedir de que siga produciéndose mayor deshidratación. Pero a la vez también tenemos otros tipos de tratamientos que me van a ayudar a poder disminuir en los cuadros de diarrea, principalmente en los casos de diarreas abundantes, como por ejemplo, tenemos estos productos que es el rasecadrotilo, que es un inhibidor de la encefalinaza intestinal, que es un medicamento que actúa directamente a nivel de la luz del intestino e inhibe las encefalinasas, prolongando la acción fisiológica de las encefalinas endógenas, que esto es lo que va a producir disminuir la secreción de agua y pérdida de electrolitos a la luz intestinal. Principalmente funciona el rasecadrotilo en aquellas diarreas abundantes, en aquellas diarreas muy acuosas, en donde yo estoy perdiendo mucha agua y muchos electrolitos y que el paciente fácilmente se puede deshidratar. A una dosis de una tableta cada 6 a 8 horas por 3 a 5 días, hasta poder disminuir el cuadro de osmótico. Hay otros agentes antiperistálticos que lo usan mucho como agentes antidiarreicos en aquellos, principalmente en las farmacias o en atenciones rápidas. Tiene que tener en cuenta que en el caso de los antidiarreicos como la loperamida, solamente se puede utilizar en aquellos episodios de diarreas no infecciosas. Acuérdense que las diarreas es un mecanismo de defensa, donde el organismo, por medio de la diarrea, trata de expulsar a aquel agente tóxico que está condicionando
ese proceso inflamatorio a nivel intestinal. Por lo tanto, el cortar la diarrea de forma abrupta, lo que yo estoy limitando al intestino es que puede expulsar estas enterotoxinas y al final lo que puede producir es que esas bacterias se reproduzcan fácilmente en la luz intestinal, produciendo mayor sintomatología a largo plazo, incluso en aquellos pacientes inmunosuprimidos, produciendo mayor proliferación de bacterias con posibilidad de sepsis secundario o punto de partida abdominal. Por lo tanto, la loperamida solo lo podemos utilizar en aquellos pacientes que tenemos un diagnóstico de diarrea no infecciosa y en aquellas diarreas persistentes que duran más de 14 días. Los agentes antisecretores, como hemos mencionado, no es útil en aquellos pacientes que tienen cólera, pero sí en aquellos pacientes con diarrea acuosa, pero no es muy tolerado o indicado en edades pediátricas. Pero otros productos que son agentes absorbentes que están en el mercado y de fácil acceso, están dentro de ellos la arcilla o el carbón activado. Hay productos en el mercado como el eucarbón que lo que van a producir es, facilitan la absorción de las toxinas bacterianas que están presentes en la luz intestinal para disminuir así la capacidad de liberación de agua al nivel de la luz y por lo tanto disminuyen la diarrea. Pero el más común o el más frecuente que encontramos en el mercado son las sales de bismuto. Estas sales de bismuto principalmente lo que hacen es secar las deposiciones, evitar la liberación de agua hacia la luz, y eso es lo que permite o facilita la formación de las heces para que ya no tengan tanta deposición líquida que deshidrate al paciente. Hay tanto en presentaciones en tabletas como en presentaciones en líquido, orientaciones generales que tienen que dar al paciente, que son medicamentos que se tienen que usar solo durante el episodio de diarrea. Una vez que las deposiciones ya se forman, tiene que suspenderlo porque si no las puede secar mucho y más bien llevar al estreñimiento. Van a producir un cambio en la coloración de las deposiciones, las va a tonar negro, que no se asusten. Y eso es algo que tienen que orientar porque muchas veces nos pasa que llega la paciente de la emergencia diciendo que está sangrando, que tiene deposiciones negras y cuando uno hace una anamnesis e indaga al paciente, realmente lo que está haciendo es consumir bismuto y eso es lo que ha cambiado la coloración. Así también como cuando mastican o chupan las tabletas masticables, también les tiñe la lengua de negro y a veces creen que están haciendo una reacción alérgica o que les están haciendo alguna toxicidad. Y no es así, sino que suele pintar y que eso desaparece o normaliza cuando dejan de tomar los medicamentos. Actualmente ya en el mercado está a sobremanera distribuido el tema de los productos probióticos, prebióticos y simbióticos, o los multibióticos que actualmente están de moda, donde son principalmente microorganismos vivos, no patógenos, que están inactivos y que al momento que nosotros los consumimos permiten la estabilización de las bacterias a nivel intestinal, disminuyendo la formación de aire, de gas, de ruido y por lo tanto también de flatulencia o de distensión abdominal en estos pacientes, por lo que regula las bacterias a nivel de la luz. Lo más demostrado en los cuadros de diarreas agudas son aquellos probióticos que contengan lactobacillus o Saccharomyces, que son los que más van a regular las bacterias a nivel de la luz intestinal. Pero todos estos medicamentos que hemos mencionado van a ir de la mano con la hidratación y la dieta. Ninguno de estos suple las medidas higiénico-dietéticas base que van a tener en estos pacientes. Cuando ya nosotros tenemos la evaluación y el tratamiento tanto del probiótico, del secante de las deposiciones como el bismuto, tenemos que en los casos que nosotros sospechamos de un enteropatógeno, donde hay moco, donde hay sangre, hay fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, donde estamos sospechando de que hay una presencia de una diarrea infecciosa, vamos a dar tratamientos antibióticos. Entonces, los tratamientos antibióticos, independientemente de la mayoría de bacterias, casi se repite lo mismo. Variamos solamente entre quinolona, entre ciprofloxacino o en algunos casos con sulfametosazol con trimestoprim. Si es alérgico a la sulfa, le damos cifro. Si es alérgico a las quinolonas, le damos sulfas. O en otros casos también que podemos dar ampicilina, pero ya en aquellos pacientes que no toleran la vía oral, que lo podemos iniciar de forma endovenosa, o eritromicina, principalmente en aquellos pacientes con sospecha de Campylobacter, donde está asociado más a la ingesta de carnes, leches
o alimentos contaminados con gran sintomatología clínica, ¿no? Pero en general, el tratamiento no varía mucho, ¿no? Incluso ya está en el mercado eh, el uso convencional para los cuadros diarreicos de tomar el sulfametosazol con trimetoprim o de las quinolonas. Pero algo muy frecuente que ven, por ejemplo, que cuando los pacientes tienen estas diarreas van a la farmacia, le dan un ciprofloxacino y dicen, doctora, cada vez que voy a la farmacia tengo diarrea, me dan un cipro o me dan un Bactrim o un sulfametosazol, tomo una sola toma y me cortan la diarrea. Tenga por seguro que esas diarreas no eran infecciosas, porque es imposible que una sola dosis de un tratamiento antibiótico vaya a corregir un evento infeccioso de esa naturaleza. Como hemos mencionado, la mayoría de infecciones son de procesos diarreicos, son infecciosos virales o se autolimitan y no requieren tratamiento antibiótico. Por eso que en aquellos pacientes que sí persisten por más de 24 horas o que tienen síntomas generales, sí debemos iniciar tratamiento y aún así la diarrea ya haya cortado, tenemos que continuar con el tratamiento antibiótico por los 5 días para evitar el sobrecrecimiento bacteriano con las consecuencias posteriores de mucha flatulencia o gas que hace que el paciente quede con ciertas, digamos, dificultades o incomodidades posterior al tratamiento. Entonces, para terminar, en los casos de diarreas agudas tenemos diarreas infecciosas y no infecciosas. En los casos de diarreas infecciosas tenemos que ver cuáles son las características clínicas que tiene este paciente, si hay diarrea con sangre, si hay dolor, si hay fiebre, si hay una persistencia de las diarreas por más de 2 a 3 días, si hay más cantidad de familiares o en el entorno que hayan consumido algún alimento de que hayan tenido estos episodios de diarrea, que estamos hablando de un brote epidémico probablemente por algún alimento que haya estado contaminado, o en pacientes inmunosuprimidos. Si cumplen estos criterios, vamos a ver hacer un diagnóstico, un estudio clínico y un diagnóstico clínico de diarrea para poder determinar si estos pacientes requieren algún tipo de antibiótico. Tener en cuenta algunas situaciones especiales como diarreas nosocomiales, diarreas del viajero o pacientes con VIH, donde la mayoría de infecciones son por infecciones oportunistas de tipo ya Clostridium o Campylobacter, que son mucho más agresivos con un esquema de tratamiento diferente. Pero sí, no tenemos un hallazgo clínico o hallazgos de laboratorio basales que nos digan de que este paciente realmente tiene un cuadro infeccioso, tenemos que ir a un estudio endoscópico para poder tomar muestras de biopsias y descartar otras causas de diarrea que no sean necesariamente infecciosas. Pero si en aquellos pacientes que tienen la sospecha de una diarrea infecciosa, pero que no tienen síntomas generales, el tratamiento es netamente sintomático y este grupo de pacientes es el más frecuente, donde con medidas higiénico-dietéticas, con astringentes de las heces, con probióticos, con dieta, con una hidratación oral sin necesidad de tratamientos antibióticos, suele resolver los cuadros de diarrea sin necesidad de mayor tratamiento antibiótico. Pero si la diarrea persiste, tenemos que reevaluar y probablemente hacer otros tipos de estudios de heces para poder determinar de repente parásitos u otro tipo de infecciones oportunistas. Pero si la diarrea no es infecciosa, simplemente hay que investigar la causa, acuérdense medicamentos, toxinas, lactosas, pacientes diabéticos, hipertiroideos, donde ya tenemos que no solamente tratar la diarrea, sino también tratar las causas subyacentes para poder estabilizar al paciente. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto al tema? En resumen, en términos generales, diarrea aguda, toda aquella diarrea por más de 3 veces al día de forma acuosa o con más frecuencia de lo regular. Todas las diarreas no son infecciosas y todas las diarreas infecciosas no se tratan con antibióticos. Si tenemos la sospecha de infecciones virales, son solo sintomáticos. Si tenemos la sospecha que son bacterianos, tenemos a la cabeza ciprofloxacino, sulfametosazol, tetraciclina, más alejado eritromicina o ampicilina, que requiera tratamientos. Si el paciente con tratamiento no mejora por más de 3 días, tenemos que pensar en otras causas con diagnósticos diferenciales. Dentro de ellos, enfermedad inflamatoria intestinal,
diarreas crónicas, colitis isquémica, colitis microscópica, que hacen que estos pacientes tengan una diarrea persistente y que no necesariamente es una diarrea infecciosa. Tienen que tener también muy en cuenta aquellos pacientes que reingresan o que regresan a una consulta por episodios de diarrea, aquellas diarreas que con un tratamiento inicial no mejoran. Entonces, ahí tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales. No se conformen con decir ya va a pasar o indicar más medicamentos astringentes para secar las deposiciones porque podemos estar frente a otros tipos de causas de diarrea que no necesariamente van a resolver con un tratamiento convencional. Bien, chicos, espero que haya sido claro, conciso. Si no hay dudas, no hay preguntas, nos juntamos la próxima semana en las prácticas y en los cursillos y seminarios. Que tengan buen día. Hasta luego, doctora. Hasta luego, gracias. Doctora, una Hasta consulta. luego, Doctora, gracias. Dime, Daniela. Sí, doctora, en el caso del Bactrim, que es el cotrimoxazol, solamente estaría, Sulfametosazol con timetropin. ajá, trimethoprim con sulfametosol. Sulfametosazol. Ajá. ¿Eso sería para diarrea disentérica? No necesariamente. Podemos usarlo en los tipos de diarreas infecciosas en los que nosotros tenemos sintomatología general de diarrea con moco, con sangre, con mucha distensión abdominal, con tolerabilidad. No todas las diarreas se van a asociar a náuseas y vómitos, pero sí puede estar con fiebre. Lo puedo usar como alternativa incluso en aquellos pacientes que son alérgicas a las quinolonas, que no Ay, necesariamente son disentéricas. ya ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Juan Pablo, dime. sí, es que va a pasar, por favor, esta posición. O sea, se lo pasa al delegado, por favor. Se lo voy a pasar ahorita a la delegada por WhatsApp y ella ya se los comparto. Ya, ok. Gracias, Ya. doctora. Ok, gracias chicos, hasta luego, buen día.